Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Pues vamos a comenzar nuestro estudio de esta noche. Una disculpa por el atraso, pero ya ve que luego a veces las computadoras se actualizan cuando menos uno se lo espera. Y bueno, vamos a estar trabajando con teléfono para poder finalizar con este tema tan importante. Hace 8 días no pudimos vernos, así que queremos terminar porque también ya estamos en la recta final del estudio Viviendo como una iglesia. Y bueno, pues estamos hablando de la administración de las finanzas en la iglesia. Y eso es algo, pues, que a veces pareciera no tiene nada que ver con la unidad de la iglesia, el vivir como una iglesia, pero al contrario, claro que sí tiene que ver porque es algo que ha provocado, pues, situaciones eh, muy tristes, como lo comentábamos la última vez. Ya introdujimos todas las situaciones que suceden alrededor, sobre todo con dos aspectos: el aspecto de los abusos dentro de la iglesia, dentro de las iglesias, y también, bueno, pues la parte de que muchas veces la iglesia padece necesidades. Las dos son realidades en nuestros días, realidades dentro de la iglesia. Y estábamos viendo que Dios habla de las finanzas y sobre todo de la administración, y se utiliza la palabra administración en diferentes modos, formas. Incluso vemos a Dios, y dijimos que fue lo último que estudiamos, que vemos a Dios como administrador de la creación, y vemos que Él mismo, al ser administrador de su creación, Él la evalúa. Lo podemos ver en la frase: y vio Dios que era bueno, bueno en gran manera. E incluso el Señor dice que descansa de estar creando cosas. ¿Por qué? Porque son principios que tenemos que aprender, que cuando administramos algo, eso que administramos tiene que ser evaluado, tiene que ser inspeccionado, eso tiene que rendir cuentas, cualquier administración de cualquier cosa que nosotros tengamos. Entonces, hermanos, esto es muy muy importante, porque si no lo podemos ver de esta manera, va a haber problemas, y más en las iglesias como hoy lo podemos constatar, aún en aquellas iglesias que se pueden denominar de sana doctrina, aquellas iglesias con grandes obras evangelísticas, aquellas iglesias, hermanos, con grandes proyectos misioneros, grandes instalaciones. En todas el dinero es un peligro. Es una bendición por un lado, pero dentro de las iglesias y en su administración siempre ha sido un peligro. Entonces, cuando se habla de dinero en la iglesia, hermanos, regularmente dijimos hay dos problemas. El primero es que todo en la iglesia gira alrededor del dinero. Y eso ya lo vimos a detalle, con ejemplos, con situaciones que seguramente muchos de ustedes han observado, vivido, experimentado. Pero también, por otro lado, aparte del abuso de las iglesias en cuanto alrededor del dinero, y que todo gire alrededor del dinero, todo. También, en segundo lugar, las personas no quieren saber nada sobre ofrendas y dinero en la iglesia. Muchas vienen tan lastimadas, otras porque luchan con la avaricia, tienen un problema en su corazón. Entonces, ambas cosas son realidades en todo ser humano, tanto el abuso y de donde vienen llenos de abuso, como situaciones que están trabajando en su corazón, que son personas que no quieren saber nada, absolutamente nada de ofrendas. Entonces, estas dos cosas son una terrible realidad hoy en día en la iglesia evangélica. Y vimos hace 8 días que el Señor nos enseña continuamente en su palabra el manejo
de las finanzas, el manejo de la administración, de su pueblo, de la iglesia, de muchas maneras. Y ya vimos que mucha gente, como dijimos, pues ha sido abusada dentro de las iglesias en muchas maneras. Pero hoy quiero comenzar, hermanos, equilibrando un poco uno de esos dos problemas que dije pasan cuando se habla del dinero, que es que las personas pues no quieren saber nada sobre ofrendas, y solo un poco, hermanos, para que vean cómo las escrituras pues hablan de este tema. Las escrituras hablan del tema, y quiero dedicarme, por ejemplo, a ver cómo Dios, cuando instaura la ley, vimos en la creación, pero ahora nos pasamos muy brevemente a la ley, solo quiero comentarlo. También vemos cómo el Señor, al distribuir las tierras, también determina Él en su teocracia que una de las 12 tribus de Israel no iba a recibir heredad, no iba a recibir tierra, y eran los levitas de la tribu de Leví, porque ellos iban a dedicar a los sacrificios, a las ofrendas para el Señor, para la adoración a Dios. Así que entonces ellos van a recibir bienes materiales de todas las demás 12 tribus. O sea, hay una responsabilidad de las otras 11 tribus para con esta tribu de Leví. Pero esta tribu de Leví, hermanos, tiene como principio general entender, y lo podemos ver en el libro de Números, que las ofrendas le pertenecen a Jehová. Ellos tienen claro que las ofrendas le pertenecen a Jehová. Jehová va a determinar, y les deja un capítulo completo para determinar de qué manera van a recibir ellos. Y de hecho el Señor es tan generoso que continuamente vemos en este pasaje de Números que el Señor les dice: de esto recibiréis todo, de aquello recibiréis todo. Y esa frase se repite continuamente porque el Señor no quiere que les falte nada, pero Él es el que determina, Él es el que administra el cómo va a recibir o cómo van a recibir las cosas materiales los levitas. Ahí mismo vemos cómo el Señor administra los diezmos. Nosotros creemos, al que algunos no, piensan que es un solo diezmo y que de ahí se determinan para algunas cosas el mismo diezmo, de esa misma parte del diezmo, de la 10ª parte, para los pobres y para las fiestas. Nosotros creemos que los pasajes del Antiguo Testamento donde se menciona esto es pues claramente visible que como son periódicos estos otros 2 diezmos de los que se habla, pues estos diezmos ya no, el primer diezmo para la tribu de Leví, para los sacerdotes, para los levitas, el segundo diezmo que nosotros vemos en la escritura que se recibe es para las fiestas que se celebran, el pueblo celebra. Entonces se necesitan esos recursos, y el Señor hace una petición de un diezmo exclusivo para este tipo de cosas. Ahí mismo, para estas ofrendas voluntarias y para los pobres y aún para los levitas, se hacían de repente peticiones de ofrendas voluntarias. Y también vemos cómo el Señor ponía en el corazón del pueblo dar, hasta que se tenía que decir: ya no den más. Eso lo vemos después también incluso en el exilio, una gran administración con el libro, y lo vemos en el libro de Esdras y Nehemías. Vemos claramente cómo estos hombres pues pueden dar un ejemplo de administración. Así que entonces, pues todo esto vemos que el Antiguo Testamento habla de todas estas cosas, pero en el Nuevo Testamento, hermanos, hay un pasaje, y quiero nombrar algunos otros, donde a veces no nos damos cuenta que la Escritura habla continuamente de bienes materiales, de personas que ofrendaban. Vean ustedes lo que pasa. Primero vemos al Señor Jesucristo en este pasaje muy conocido que algunos toman como ejemplo para determinar, creo que también lo comentábamos la clase pasada, para comentar que el diezmo sigue siendo vigente, porque el mismo Señor Jesucristo nos da ejemplo de que Él le pedía a escribas y fariseos no dejar de atender las cosas personales con su padre, con su madre, y las cosas del templo. Y les dice lo siguiente, Lucas 11:42, mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza,
y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello, la justicia y el amor de Dios para la obra del Señor y para sus padres, para no desampararlos. Pero hermanos, la frase clave es esta parte que dice, esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Pero aquí nos indican algunos que el Señor Jesucristo está diciendo, ustedes diezman la menta, ustedes están participando del diezmo. Y decíamos que claro que sí, porque el Señor Jesucristo sabemos que Él no vino a abrogar la ley, sino ¿a qué? A cumplirla. Pero esto no lo vemos si ya no vemos la palabra diezmo en la iglesia, después de la instauración de la iglesia. Por ejemplo, Pedro le dice a Cornelio, allá en el libro de Hechos, ustedes lo pueden revisar con un poquito más de detalle, que sus oraciones y sus limosnas, sus ofrendas, han llegado al cielo. Vean lo importante que es para Dios, han llegado al cielo. Si esto es la palabra de Dios, si esto es algo no narrativo, Pedro, el libro de Hechos nos está narrando que Pedro le dice a Cornelio que sus oraciones y sus limosnas, sus ofrendas, han llegado al cielo. También ahí en el libro de Hechos dice de una mujer llamada Dorcas, que era abundante en obras y limosnas. Era abundante en obras, era una mujer con grandes dotes de servicio, pero también daba para la iglesia, para las necesidades de la iglesia. Y son versículos, hermanos, que en su contexto están ahí no solo para complementar información, sino que recuerde, son la palabra de Dios. La palabra de Dios habla y nos pasaríamos ahorita, pues yo creo que el tiempo nos lo terminaríamos citando textos y textos. Pero vean, quiero citarles uno en particular para que vayamos viendo cómo se administraba, cómo se recogían las ofrendas, cómo se deben de dar las ofrendas, en primer lugar, y después cómo se administraban en el Nuevo Testamento, ya en la iglesia instaurada, que son ejemplos y principios bíblicos de los cuales podemos nosotros como iglesias aprender. Para quienes no vienen o nos ven de otras iglesias, que ustedes evalúen la administración, porque debe de ser evaluada la administración de sus líderes y pastores. Así como vimos que Dios mismo o toda administración debe de ser evaluada y toda administración debe de rendir cuentas. Entonces, estos principios nos van a ayudar a ver no solamente equilibrar estos dos grandes problemas. En primer lugar, el que no debemos de perder de vista la gran bendición que por gracia tenemos de dar para las necesidades de la obra de Cristo. Y por otro lado, cómo se administran, o los principios que la Escritura nos enseña de cómo se administran bíblicamente las finanzas en una iglesia, para que esto produzca unidad en la transparencia, en la honestidad, en lugar de la deshonestidad. La honestidad va a crear confianza cuando los dineros de la iglesia se manejan conforme a los principios que Dios nos deja establecido ahí en su palabra. Vean lo que dice 2 Corintios 8:21. Pablo sabía que la cuestión de las finanzas era sumamente importante. Así que entonces él, cuando está recogiendo una ofrenda para llevarla a la iglesia en Jerusalén, que está pasando por diversos problemas, y hablándole a una iglesia carnal como era la iglesia de Corintio, vean lo que dice 2 Corintios 8:20. Vamos a leer desde el 20. Porque iba a leer solo el 21, pero vamos a leerle desde el 20. Dice ahí Pablo, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Ofrenda abundante, ¿qué dice ahí, hermanos? Que administramos, ahí está la palabra, que administramos. Pero vea el 21, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Así que entonces, para que nadie los censure, para que nadie los señale, para que nadie los acuse, para que nadie hable mal de ellos en esta situación de cosas materiales, de dinero que se está recolectando para la iglesia en Jerusalén,
y que sabe que es una ofrenda abundante, que están, ¿qué? Dice ahí, administrando. Y Pablo se añade, estamos administrando. Pero vean lo que dice, procurando. Esta palabra es importantísima. Procurando. Hay una diligencia, una urgencia en hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, que eso nos daría la paz y la tranquilidad a quienes podemos trabajar con las ofrendas, sino también delante de los hombres. Así que esto no cabe para aquellos pastores que dicen, no, yo las recojo, yo las administro y yo y mi conciencia delante del Señor. No, Pablo nos da el principio aquí, dice, sino también delante de los hombres, de los hermanos, también delante de ellos, porque eso es importantísimo. Así que hay que hablar con delicadeza, pero también con firmeza ahí en cuanto a las ofrendas en la iglesia. Así que Pablo sabía eso y hay que hacer esto entonces, hermanos, sin deshonrar al Señor, pero también hacerlo sin abuso, como hoy lo vemos a los hermanos. Pablo sabía que había muchas advertencias en relación al peligro de administrar las finanzas. Tan es así que por eso le escribe allá a Timoteo un pasaje muy conocido por todos nosotros, 1 Timoteo 6:10, que en los estudios de los miércoles vamos a llegar a estudiarlo juntos. 1 Timoteo 6:10, pero vamos a leer desde el 8, ¿ok? También en el contexto completo, para no hacerle pensar a algún hermano que nos visita, que está escuchando este video, que estamos hablando y sacando los textos de su contexto, no. Pablo, el contexto de 1 Timoteo 6 es esa alerta del peligro de los líderes, de los pastores con las cosas materiales y cómo se puede uno extraviar y perder inmediatamente. Dice ahí, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hay que tener contentamiento con esto. Versículo 9, porque los que quieren enriquecerse, y hoy hay muchos que no quieren, ya se han enriquecido, se están enriqueciendo y quieren seguir enriqueciéndose. Son los únicos que se ven que prosperan en sus iglesias. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Hombres que pudieran estar pastoreando una iglesia, dirigiendo una iglesia, alimentando con la palabra de Dios, con toda su obra, a las ovejas en una iglesia, hermanos. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No dice de pocos, hermanos. Dice de muchos dolores. Fueron extraviados de muchos dolores. Y esto a veces, hermanos, es el testimonio del cual llega a oídos de cada iglesia, cada testimonio de cada cosa que se hace por no cumplir con estos principios. Es tan importante cumplir con estos principios en cuanto al dinero, que ya vimos, como dice Pablo, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Atendiendo esa advertencia que hay para los líderes, de que tengan cuidado de no caer en tentación de lazo. Tentación y lazo, perdón. Que no tengan el deseo de enriquecerse, que no tengan contentamiento cuando tienen sustento y abrigo, para no extraviarse de la fe y que fueran traspasados por muchos dolores. Tantos testimonios, hermanos, que se escuchan y hemos escuchado de amados hermanos con esto. Otros que, miren, han creído hasta hoy que son astutos.
y que hacen las cosas como ellos quieren, manejan el dinero como ellos quieren, hacen del uso del dinero lo que ellos quieren y no lo que hoy vamos a aprender esta noche. Nuestra vida entonces debe hablar de un testimonio fiel y Pablo lo sabía. La vida en cuanto a las finanzas de una iglesia para un líder, para un pastor en una iglesia, debe hablar de un testimonio fiel. Hechos 20, 33 al 35. Pablo ahí despidiéndose, ¿se acuerdan? De los... de la iglesia en Jerusalén, les dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Hoy, al contrario, es lo que más se codicia, ¿no? La plata, el oro, el vestido de las personas acomodadas en la iglesia, ¿no es cierto? Así que Pablo sabía que esto no debía de pasar ahí. Ni plata ni oro. Versículo 34. Antes vosotros sabéis, vosotros saben, son testigos, que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido, dice Pablo. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Esta palabra es una tradición. No vemos en los evangelios que el Señor lo haya dicho, así que es una tradición de palabras que seguramente el Señor decía en su ministerio, pero que se quedó como algo que se fue aprendiendo en las enseñanzas de los apóstoles. Entonces, es importantísimo, hermanos, que veamos cómo Pablo pudo decirle esto a las personas con las cuales él se despedía. Yo no he codiciado ni plata, ni oro, ni vestido, de nadie, ni de los que están dentro, ni de los que están fuera, porque hoy también sucede. La avaricia abarca todo, hermanos. Vemos entonces a pastores en descontento, porque muchas veces ni siquiera sus necesidades son suplidas, pero cuando son suplidas también vemos que quieren más. Ambas cosas son reales. Hoy se enfatiza esto en iglesias en el mundo y en las personas, y esto habla mal de sus vidas, ¿no es cierto? Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado en que no se hable esto de nosotros, que no se enfaticen esos viejos testimonios. No, es que, ¿sabes qué? ¿A cuál iglesia dices? ¿A la iglesia de tal persona, de tales pastores? ¿O cuando es un solo pastor, de tal pastor? No, solo piden dinero. Hermano, es algo de lo que hoy normalmente se habla en el contexto cristiano. De cómo se pide dinero. Pablo ahí dice que trabajó, escuche, ¿para qué? Para él poder dar. Si él predicó, él enseñó a dar. Si él predicó que se debería de dar, él daba. Así hoy en día debe de ser, hermanos. Cada persona que pueda pedir algo en la iglesia debe hablar con el ejemplo. Debe de ser alguien que da ejemplo de que da. Toda persona que preside, no solo los pastores, toda persona que puede hablar de que pueda enseñarse a dar a la iglesia, debe de entender que debe de ser el primer ejemplo, porque o se va a hablar de ti como una persona, como Pablo, que se desgastaba él mismo, que trabajaba con sus propias manos, como nos está diciendo, para dar, porque él sabía que era más importante que dar que recibir. Y esto es muy, muy importante poderlo ver, hermanos. Pablo dice que se enseñe entonces con el ejemplo, sobre todo en las cosas financieras. Escuche esto.
A veces se dice aquí que es nuestro deber dar aunque veamos deshonestidad, ¿no es cierto? ¿Lo ha escuchado en las iglesias? ¿Lo ha escuchado con pastores que dicen, mira, la vida de las personas, de otros líderes, y tú ves que tu pastor está creciendo en tu iglesia, que ya tuvo carro, que ya se compró departamento, que sus hijos, su familia está de igual manera? Entonces, lo que se escucha es, no te preocupes, Él le va a dar cuentas a Dios de eso. ¿Eso es lo que vimos en el principio que acabamos de leer, del sentir de Pablo, hermanos? No. Se los voy a volver a repetir para que juntos lo podamos ver. Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. No podemos utilizar esa frase que hoy se escucha. ¿Por qué? Porque no hay finanzas claras, no hay rendición de cuentas, no hay una evaluación de esa administración de lo que se está haciendo con esos recursos. No, tú sigue dando. No, hermanos, eso no es una enseñanza bíblica. Nosotros no podemos participar de una obra infructuosa, no podemos participar por temor al hombre, viendo cómo el mismo hombre se enriquece. No, tenemos que tener cuidado. No podemos participar. Eso va a empezar a envenenar nuestro corazón. Vamos a empezar a ver y a ser investigadores. Ya no vamos a perder el hilo de estar creando la unidad dentro de la iglesia. Y más cuando nos cercioramos de que efectivamente se está haciendo mal uso de las finanzas en la iglesia, de que no hay rendición de cuentas, de todo ese tipo de cosas que van, mira, creando grupos, que se están escuchando cosas. No quiero que me censure nadie, dice Pablo. Y para eso no solo tengo que estar bien delante de Dios en mi conciencia, pastores, entiéndanlo, sino también delante de los hombres. Dar entonces, hermanos, es un reflejo de nuestro crecimiento por gracia. Ahora vamos del otro lado, porque si vemos esto con los líderes, veamos que nosotros, más que dar sin ver nada, porque lo tenemos que ver, nosotros tenemos que estar centrados en dar bíblicamente. ¿Por qué? Porque vemos en primer lugar que es un reflejo de nuestro crecimiento por gracia. Segunda de Corintios 8:7 dice, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros. Y vean lo que termina diciendo Pablo. Abundad también en esta gracia. Recuerde que segunda de Corintios 8 está hablando de pedirle a una iglesia carnal, a una iglesia a la cual Pablo no le pidió nada para sí mismo, lo vamos a ver adelante. Pero aún con todo, al hacerle una petición a esta iglesia carnal, les dice, yo veo que ustedes en todo abundan, en fe, palabra, ciencia, toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros. O sea, hasta nosotros nos pueden dar, abunden también en esta gracia. Se está dando por gracia. Se da entonces por gracia. Véalo, Pablo lo dice en el primer versículo de este capítulo 8. Le dice a los corintios, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. ¿Se acuerdan que Macedonia, una iglesia pobre, materialmente hablando, fue la que abundó en esta ofrenda, hermanos? Pero vean, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, una región de personas pobres. Pero la gracia de Dios los bendijo con trabajo, salud, cosechas en sus negocios, y ellos
Mariana, conéctame la compu, ¿no? Porfa, aquí. Corrija, porque se me va a apagar. Abundó entonces esta iglesia en ofrendas, porque sabían que lo que habían recibido por gracia de parte de Dios en cuanto a sus trabajos, lo estaban ahora ellos regresando en gracia en sus ofrendas en medio de tanta escasez. Ellos dijeron, no, vamos a volver a carecer. No, dieron. Ellos dieron, porque habían recibido de gracia y de gracia dieron. También dar es una obra de gracia. Lo dice Pablo ahí mismo, 2 Corintios 8:6. Es una obra de gracia. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo, vean, acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Es una obra de gracia, es una manifestación de amor dar para la iglesia en Jerusalén. La iglesia que fundaron los apóstoles, que era de las iglesias más ricas, pero ahora una iglesia perseguida por Roma. Una iglesia llena de escasez, de persecución, de muerte. Necesitaban ayuda. Por eso era una obra de gracia. Pablo insistió, y si usted se da cuenta, estoy saltando entre los versículos solo para determinar que todo lo que hay que dar es por gracia. También la ofrenda es una obra de gracia, se da por gracia. Habla de nuestro crecimiento por gracia. Y también, en cuarto lugar, es parte del servicio en la iglesia. 2 Corintios 8:4. Vea lo que dice: pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. En este servicio para los santos. Es un servicio de amor para las necesidades de estos hermanos amados. Así que entonces, cada vez que damos y podemos enseñar sobre cómo dar, cuando sabemos que esta palabra de Dios la podemos predicar en nuestras iglesias, lo demás lo hace el Espíritu Santo en el corazón de los hermanos. Por eso es que entonces, ¿cómo debería de darse en una iglesia? ¿Cómo pensamos que sería lo correcto que se pudiera el cómo dar, las formas en cómo dar? Creo que independientemente de los lugares, hermanos, salvo en iglesias donde hay persecución, donde la iglesia a lo mejor no se puede reunir, se reúnen constantemente, creo que el Señor nos da algunos principios de cómo dar en la iglesia. Mateo 6, del 1 al 4. ¿Cómo dar? Creo que también es importante porque así la iglesia debe de pedir que se dé. No como escuchábamos los testimonios, hermanos, en la última clase, en donde, imagínese, 10, 13 ofrendas, ¿se acuerda? No. Y que el pacto de esto, y que el pacto de aquello, y que la primicia de aquello, y que la primicia de lo otro. No, Mateo 6, 1 al 4, vea cómo hay que dar. Jesús ahí dice lo siguiente: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no os hagas tocar trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, para que sea tu ¿qué? Limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vemos que entonces, hermanos, hay un principio para dar en secreto, sin la necesidad de ser vistos o de que la iglesia misma promueva el que seamos vistos y que de repente oigas en los púlpitos
de las iglesias. ¿Dónde están los 100 valientes de Gedeón que van a dar 500? ¿Dónde están aquellos 100 valientes de Gedeón que van a dar 400? Y así se van bajando. Y ahí está uno levantando la mano. Y a veces hasta pase al frente y póngalos. No, hermanos. No, eso no es en secreto. En otros lugares uno tenía que pasar a despedirse del pastor y en ese momento entregarle el sobre. Yo vi con mis propios ojos, hermanos, cómo quienes en algún momento no tenían para dar el sobre, pues les daba cierto tipo de vergüenza porque no podían dar el sobre. Es en secreto. ¿Por qué en secreto? Ahorita lo vamos a ver. Incluso, hermanos, pues para nosotros como iglesia no censuramos a ninguna y si se pasa el alfolí que se usaba en el granero, ¿se acuerdan? Se habla también del arca de las ofrendas, etcétera. Hoy hay muchos términos, pero si pasa el alfolí tampoco pensamos nosotros en esta iglesia que pues ya no es secreto. ¿Por qué será mejor no ser vistos, hermanos? Sobre todo para evitar compromisos. Evitar compromisos. Hoy muchas personas quieren comprar, ¿se acuerdan de Simón el mago? Que quería comprar el don para ser visto por los demás, alabado por los demás, seguido por los demás. Hoy se corre el riesgo y muchas personas se infiltran en las iglesias, hermanos, o traen, siendo creyentes verdaderos, traen una tendencia que tienen que trabajar porque se acostumbraron en el mundo a comprar todo con el dinero. Y hoy llegan a las iglesias y quieren comprar a los pastores, los servicios de los pastores en las iglesias. Es realidad, no estamos exagerando, no estamos siendo religiosos con todo esto. Aquí vemos el principio. El Señor veía cómo ponían. ¿Se acuerdan cuando vio a la viuda? Vamos a verlo, Lucas 21:1. Dice ahí en Lucas 21:1, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. O sea, había un arca, había un lugar en específico. Así que cuando el Señor comienza su ministerio, también había un lugar en específico. ¿Se acuerdan cuál era ese lugar? Un bolso. Que tristemente el Señor permitió que trajera Judas Iscariote, Judas 12:6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces vemos aquí que Judas está reclamando que por qué se desperdició un perfume en el Señor Jesucristo. Que mejor se hubiese dado a los pobres, pero aquí claramente la palabra de Dios lo exhibe, pero dijo esto no porque se cuidara a los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, había un lugar donde se depositaba lo que se tenía materialmente, pero de eso sustraía. Un comentarista dice, y cito, hoy en día la bolsa la tienen ladrones que no la sueltan. O la tienen sus esposas o la tienen sus hijos. Fin de la cita. Y eso es triste, pero cierto, hermanos. Vemos que ningún familiar del Señor Jesucristo la tenía. Él permitió que incluso alguien de manera incorrecta las manejara. Él no tenía el dinero. Él administraba de manera que podía indicar de qué manera se iba a estar repartiendo ese dinero, usando ese dinero. Pero si se dan cuenta, él no lo tenía. Juan 13:29. También vemos que el dinero era administrado por Judas, teniéndolo en la bolsa, hermanos, que cuando el Señor le dice, lo que has de hacer, hazlo ya en el aposento alto. Vean lo que pasó en Juan 13:29, cuando él se para y se va.
Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Estos pasajes entonces nos dicen que había una bolsa, ¿se dan cuenta? Nosotros, ¿cómo podemos aplicar esto hoy en día? Bueno, sería bueno tener un lugar para que los hermanos entonces ofrenden lo que han apartado para el Señor en un lugar en específico y lo puedan hacer en secreto. Esos son los principios que nosotros vemos, hermanos. No, es que eso ya es retrógrada. Eso también pasaba en el Señor, pero después la iglesia lo hizo de otra manera. No. Lo vamos a ver a continuación, hermanos, pero son principios. ¿Por qué tendríamos que pelear para poder imitar esto? Si vemos exclusivamente que el Señor, siendo el pastor de las ovejas, estando en esta tierra, no quiso tocar las ofrendas. Él permitió que alguien en una bolsa las recolectara, en una bolsa las tuviera y de ahí se administrara. Bueno, si es un ejemplo, ¿por qué retorcerse de enojo y coraje para rechazarlo? ¿No es cierto? Vamos ahora con la iglesia, 2 Corintios 8, 19 a 20. Vean cómo dijimos que 2 Corintios habla de una ofrenda que se está recolectando en Corinto para la iglesia en Jerusalén que está pasando por escasez, por pobreza, por momentos de dificultad. 2 Corintios 8, 19 y 20. Escuchen con mucha atención. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Entonces, fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo. Pablo, siendo apóstol, acompañado de Tito, si ustedes ven el contexto de 2 Corintios 8, no llevaban el dinero, sino se escogió a un compañero, dice Pablo, de nuestra peregrinación para llevar este donativo que ellos administraban. ¿Ok? Y dice, para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Pero lo hacemos para evitar que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Para que no digan que a Chuchita la bolsearon, que nosotros le estamos pellizcando a esa ofrenda, que nosotros estamos tomando parte de esa ofrenda. No queremos nada de eso, dice Pablo. Cuentas claras, dicen ahí coloquialmente amistades largas, pero vean el principio, hermanos. Sino que también fue designado por las iglesias, alguien más, no cualquiera, y no nos da tiempo de ver la elección de este tipo de personas, pero no son las personas, los pastores, las personas importantes que tienen encomiendas de la palabra de Dios, de alimentar, de orar, de otras funciones importantes, todavía meterse con las finanzas de la iglesia. Los pastores, si vemos entonces, no tocan los recursos. Lo administran, pero ellos no lo tienen. Hechos 6:2. Ahí comenzó el orden en la iglesia primitiva, hermanos, que nos deja como ejemplo el cómo poder administrar nuestras finanzas en la iglesia de manera honesta, que promueva la unidad y transparencia dentro de una iglesia. Dice Hechos 6:2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, versículo 3, pues hermanos entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Se escoge entonces no a cualquier persona, sino con las características que menciona la Escritura ahí en Hechos
en Timoteo y en Tito. Ok, entonces si los pastores no tocan las ofrendas, ¿cómo se administran? Juan 13:29. ¿Qué se debería de comenzar a hacer con el dinero de las iglesias? Vamos a ver unos ejemplos bíblicos. ¿Ok, hermanos? Ejemplos bíblicos. No se trata de que todo eso sea un misterio y de que todo comience en un principio bien porque se está adquiriendo un terreno, porque se están creando instalaciones. El problema viene cuando esto termina. El problema en las iglesias comienza con el tiempo, cuando las instalaciones están completas, cuando la administración de las instalaciones ya no traen el mismo cargo y se sigue pidiendo de la misma manera, se sigue manipulando de la misma manera, con tantas y tantas desviaciones, hermanos, que no me quiero desviar. ¿Cómo se administran? ¿Cómo nos enseña la Escritura que se administran las finanzas? Regresemos a esa parte de Juan 13:29, de cómo el pensamiento de los apóstoles nos dejan ver qué hacía nuestro Señor Jesucristo con las finanzas, con esa bolsita que traía ahí Judas Iscariote. Vuelvo a repetir, Juan 13:29, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, aquí viene quien administra, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Entonces vemos dos cosas que hacía nuestro Señor Jesucristo con el dinero. Compra lo que necesitamos para la fiesta. En otras palabras, para que la vida de la iglesia pueda sobrellevarse. No era, ahí sí era una iglesia, una fiesta literal. Hoy, pues para la fiesta de otras personas, hermanos, para gastos de fiesta, de gozo, de las personas que creen, que han sembrado para el reino y merecen todo ese tipo de lujos y cosas que la Escritura no nos enseña. Vean, entonces es para que la vida de la iglesia en primer lugar pueda sobrellevarse, porque dice, compra lo que necesitamos para la fiesta, los alimentos. Recuerden que estaban por celebrar una fiesta de la Pascua, ¿se acuerdan? Entonces, hermanos, esto abarca la renta del local, los servicios de luz, agua, internet. Lo primero entonces es para que siga la fiesta, ¿no? Pero ya lo entendemos en qué sentido, para que la vida de la iglesia pueda sobrellevarse, para las necesidades que la iglesia tiene para reunirse como tal. Hermanos, ninguna iglesia cristiana debe o debería tener deudas. Si una iglesia no tiene para pagar un local, no puede seguir pagando eso. Hemos escuchado en otro contraste que el pastor mismo de su dinero, de su sueldo, completa o muchas veces paga por completo la renta de los locales. Porque hay esos dos problemas que hablamos en la otra clase y hoy también hemos estado comenzando a hablar. No podemos perder de vista que las dos realidades pegan mucho en la iglesia hoy en día. Por un lado, las iglesias que abusan. Por otro lado, los feligreses que no entienden que la sana administración de una iglesia es para las necesidades de la vida de la iglesia. Seguramente, hermanos, de ahí comían Jesús y los apóstoles, ¿no es cierto? Ellos iban caminando, e iban recolectando y seguramente tomaban de lo que había en esa bolsa para comer y para repartir, porque lo vemos en los pasajes de los evangelios. Pero lo que sí vemos es que no hay excesos, no hay lujos, no hay desplantes de grandeza. El Señor Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. La fiesta, hermanos, o todo lo necesario para el bienestar de la vida de la iglesia es para los hermanos y debe de ser lo mejor. En cuanto se pueda y el contexto de lo que se reúna para la vida de la iglesia para que los hermanos estén de la mejor manera cada vez que se reúnen, así debe de ser.
No podemos escatimar en eso, en que se sientan a gusto, en que haya ahí lo necesario para que los que lleguen sin desayunar, por ejemplo, sin alimento, haya café, haya té, haya pan, haya galletas, haya ahí cosas que a veces nos quedamos nosotros cortos, para que por cualquier cosa alguien haya extraviado su Biblia, haya Biblias en una mesa para que tomen lo necesario, haya folletería para salir a evangelizar. Pero también nos dice el pasaje de Juan 13:29, que ellos pensaron o que diese algo a los pobres. Así que la segunda prioridad, según el ejemplo de las Escrituras, es dar a los pobres, hermanos. La ofrenda no era para comprarle un carro a Jesucristo, ¿o vemos eso? No era para comprarle el mejor traje de marca a Jesucristo, tampoco lo vemos, la mejor túnica. Él no tenía dónde recostar su cabeza, pero él dice los pobres, a los pobres. Y los pobres son los santos pobres, no cualquier pobre, aunque se puede hacer. Pero en primer lugar, la Escritura nos marca. Y muchos de esos pobres nos lo cita. Por ejemplo, 1 Timoteo 5:3 nos dice las viudas. Y ahí Pablo le da instrucciones claras a Timoteo, como también lo vamos a aprender en el estudio de 1 Timoteo. Viudas que en realidad lo eran, con ciertas características, que cumplían ciertos requisitos, siendo cristianas verdaderas. Pero vea, ahí se utiliza la palabra que se les honre. O sea, era una honra poder ayudar a las viudas. Te voy a decir algo, hermano. A los pobres en la iglesia no se les da limosna, se les honra. Así que cuando hacemos un llamado para las necesidades de los hermanos que están padeciendo una necesidad, nunca pienses en dar por lástima, porque los estamos honrando en su necesidad. Por cierto, te recuerdo ahí que estamos recolectando todo tipo de despensa, ¿lo recuerdas? Cada domingo, porque se vienen fechas de festejo y tal vez haya hermanos. Bueno, no tal vez. Ya identificamos que hay hermanos con necesidad. Y la iglesia tiene el recurso material para ellos. Pero participa, hermano, para poderles llevar también alimento. No se les da limosna, se les honra. Pobre, tal vez habría que tener cuidado, porque a veces en algunas iglesias, pobre es la esposa del pastor, sus hijos, y son los primeros beneficiados. También, hermano, dice que aparte de que se le honre a los pobres, a las viudas, como lo vemos en lo que pensaban los apóstoles que iba a hacer encomendando Judas, también dice aquí que las ofrendas se administran no solo para las necesidades de la iglesia, para los pobres, para las viudas, también para algunos en la iglesia, algunos pastores en la iglesia, hermanos. Voy a ser muy breve aquí. 1 Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. Otra vez, honra, no les das limosna, les honras. Dice, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Y Pablo añade a un versículo del Antiguo Testamento donde dice, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Pero también es claro aquí de que la iglesia debe de ver que son ancianos que gobiernan bien y que son considerados dignos de doble honor, principalmente, escucha cuáles, los que trabajan, y esta palabra en griego es hasta el cansancio, en la predicación y en la enseñanza, porque están sustituyendo parte de sus actividades para dedicárselo a la predicación y la enseñanza que va a recibir como beneficio la misma iglesia. Entonces, si periódicamente se va haciendo esto y vamos teniendo esa cultura, la beneficiada es la iglesia.
Toda esta es una administración local, como lo vemos, son principios. Pero ve de las cosas que se hacen, que la Escritura nos dice para qué son las finanzas de la iglesia. Y todo eso, hermano, todo eso debe de ser administrado y evaluado. Por eso es que periódicamente hay que rendir cuentas de ese dinero, no es tuyo. Desde el Antiguo Testamento vimos que ese dinero le pertenece al Señor, le pertenece a Dios. Y Él determina cómo, y vemos cómo lo ha determinado en su palabra, ¿te das cuenta? Pero vemos que esta es una administración local. ¿Cómo se puede administrar fuera de lo local? Porque también vemos eso, hermanos. Vean lo que dice Filipenses 4:10. Filipenses 4:10. Pudiéramos seguir adquiriendo principios dentro de la iglesia local, para lo cual se pueden utilizar las ofrendas. Pero con estas 4 referencias, hermanos, creo que podemos dejar claro que es algo de lo que se tiene que ver, no escuchar, no decir, sino ver que se haga dentro de la iglesia. Pero fuera de la iglesia también se puede ayudar. Filipenses 4:10 dice, ahí Pablo, hablando a los filipenses, te recuerdo, Pablo no le recibió ofrenda nunca a los corintios porque sabía de su corazón, sabía de sus murmuraciones, sabía de todo lo que hablaban de ellos. Pero de los filipenses sí recibió, y ve lo que dice. Versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos. Ellos querían, pero os faltaba la oportunidad. Entonces, la iglesia en Filipo, Pablo dice que se goza en el Señor de que pudieron participar del cuidado de este hombre que andaba entre las iglesias, visitaba las iglesias y eran distancias enormes de días para caminar, en donde se necesitaba el recurso para poder vivir en la obra. Dice el versículo 15 ahí mismo de Filipenses 4, hermano. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Nadie ayudaba al apóstol Pablo, sino los filipenses. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, dice Pablo, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y entonces viene un versículo que muchas veces se ha citado equivocadamente. Porque dice tu palabra, mi Dios pues suplirá todo lo que os hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y dice tu palabra que tú suplirás todas nuestras necesidades. Es que lo dice, pero en un contexto en el que estas personas recibían, hermanos, porque enviaban, porque sostenían a este apóstol, a este misionero. Hoy en día entonces podemos participar también de una buena administración de la iglesia cuando participamos con algún misionero, evangelista, una obra cristiana. Hermanos, nosotros nos gozamos. Por eso es que ahora estamos con nuestro siguiente proyecto, después de haber gozado con nuestros hermanos de Chilpancingo y Veracruz, ahora con los de Tijuana. Tenemos esa tarea ahora, hermanos, para traerlos ahora en enero, ¿ok? Aquí está. No es para nosotros, no es para beneficio propio, es para los santos, para obras de misioneras, obras cristianas. Se puede participar en todo eso con orden, porque el Señor incluso nos enseña los principios. No me da tiempo de enseñarle los principios en cómo se puede dar fuera de lo local a obras cristianas, pero tiene un orden para que lleguen a cumplir con su objetivo esas ofrendas. Así que entonces fuera de la iglesia también se puede participar de esto, amados hermanos. Romanos 15:26 dice, hermanos, pobres en otros lugares también. Y voy terminando.
porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Y es verdad, hermanos. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. O sea, se pueden enviar ofrendas a hermanos en otros lugares. Con mucho cuidado, hermanos, porque nosotros aquí mismo hemos sido partícipes de, en el poco tiempo que tiene la iglesia, Comunidad Cristiana de la Gracia, pues ya partícipes de un engañito por ahí, pero eso nos ha enseñado a aprender estos principios para saber cómo vamos a dar. Es a los pobres, no primero a los hijos de servidores, de los pastores, es a los pobres, hermanos. Y para que todo esto se pueda realizar, pues vamos a ver en último lugar, ver cuándo y cuánto hay que ofrendar, pero que también son cosas tan sencillas, en donde, como vimos hace 15 días, no se debe de... sería bueno y conveniente no disponer una cantidad como el diezmo. Si lo hacen, bueno, es respetable que lo hagan en algunas iglesias. Nosotros creemos y hemos visto palpablemente cómo Dios se manifiesta. ¿Cuándo? Dice 1 Corintios 16:2. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Cada primer día de la semana no quiere decir incluso ese periodo de cada domingo, sino que aquí lo que vemos es constancia. Constancia en la manera en que tú por gracia hayas recibido la bendición de tener salud, para poder tener trabajo, para que tu trabajo sea bien remunerado, para que la administración de tus recursos sea bendecida. Tú apartes algo constantemente, ese es el principio, constantemente, según hayas prosperado, y entonces, hermano, lo apartes, pero no determina una cantidad, sino solo la constancia. Y dice 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí está la actitud con la cual hay que dar. Entonces, hermanos, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado y guárdelo. Según haya prosperado. Si a veces fue una mala quincena, fue una mala semana, ten la libertad. Dios, hermano, des o no des, o des la cantidad que des, Dios es fiel y Él te va a seguir bendiciendo. Que sí hay principios que cuando tú das, Él va a seguir bendiciéndote, sí, pero no por ningún tipo de pacto, no por ningún tipo de situación especial de manipulación, de negociación con Dios, no. O sea que todo esto que puede administrar la iglesia se puede hacer de mejor manera cuando nosotros vamos participando y siendo obedientes a estos principios. Porque recuerden, estamos equilibrando entre esos abusos que no debe tener la iglesia, la administración correcta de esos bienes materiales de la iglesia, los propósitos y objetivos para los cuales se administran esos bienes y esos dineros que se reciben de la iglesia, quiénes son los que tienen que administrar, cómo se debe de ofrendar, de qué manera, en qué momento. Todo lo hemos visto, hermanos, con principios bíblicos, no fuera ni sacado de la manga, ni como que algo que nos haga una iglesia más buena que otra, no, para nada. Vamos a seguir teniendo nuestros problemas, pero estamos seguros de que nos vamos a evitar tantos testimonios tristes de hombres, hermanos, piadosos que iban derecho, hombres que predicaban, hermanos, la palabra de Dios, que servían como evangelistas al Señor y que tristemente a causa del dinero se desviaron, a causa del amor al dinero, a causa de querer enriquecerse se desviaron y han sido traspasados de muchos dolores. Pero por otro lado, la iglesia necesita saber que hay que
ofrendar para la obra. También hemos visto cómo, hemos visto por qué es necesario, hemos visto que esto le agrada a Dios, hemos visto que, hermanos, esto es parte de la gracia de Dios. Y esto hace un equilibrio para que vivamos como una iglesia bíblica. Oremos, hermanos. Padre, te damos muchas gracias por la bendición que nos das de poder estar en tu presencia. Señor, no juzgando en nuestra carne ninguno de los testimonios, Señor, que hemos experimentado, de los cuales hemos sido partícipes de uno u otro lado, Señor. Te damos gracias por instruirnos en tu palabra, para saber que aún, Señor, la administración en las finanzas de una iglesia nos hacen vivir como una iglesia bíblica. Nos hacen vivir, Señor, en una confianza mutua entre pastores, servidores y ovejas, Señor, miembros de una iglesia, Padre. Ayúdanos, Padre, a todos a poder cumplir con estos principios para que podamos seguir caminando y que este tema del dinero, Señor, pase desapercibido como hoy lo vimos, que aunque es muy hablado por ti en tu palabra, pasa desapercibido porque no había un énfasis como hoy se le da en otros lugares, Señor, sino que ambas partes, miembros de la iglesia y liderazgo de la iglesia, Señor, hagan su parte de ser buenos administradores, sabiendo que un día vamos a ser ambos evaluados, supervisados, Señor, de qué hicimos con las cosas que por gracia recibíamos de ti, Padre. Te damos muchas gracias por tu enseñanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues estamos a una sola clase. Esperemos terminarla en una, si no nos vamos a ver 2 semanas más para terminar con este hermoso estudio de cómo vivir como una iglesia. Y vamos a hacer una pequeña recapitulación muy breve al final en nuestra última clase de por dónde nos ha llevado el Señor, para todos recordar los principios en donde todos somos responsables de vivir como una iglesia bíblica. Que Dios les bendiga a todos. Nos vemos el miércoles si Dios quiere. Nos vemos hasta